vamos a abordar una vez más, y le digo una vez más porque durante el 2022 fuimos portavoces del malestar, de las quejas de familiares, de internos, de los PPLs, de las personas privadas de su libertad, en el Cerezo de San Miguel. Y ventilamos todas las arbitrariedades de la directora del penal y de todos los custodios, de la aduana incluso. Bueno, hubo una esperanza cuando muere Barbosa, porque se hablaba de que es familiar la directora, o era familiar de Barbosa, la directora del penal, y que la llegada de un nuevo gobernador, pues íbamos a tener precisamente, y a tener digo porque finalmente las familias poblanas que tienen un interno ahí, pues son parte de la sociedad poblana. Iban a tener un cambio, un mejor trato, pero no sigue siendo la misma porquería, y discúlpame la expresión allá en casita. A continuación voy a platicar con una persona, una familiar, que ya no es posible la situación que está viviendo, ni su familiar al interior, ni ella cuando intenta visitarlo. Escuche usted la experiencia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por tomarme la llamada. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, hace rato hablaba yo de las credenciales del lector, por ejemplo, que no están, ya no tienen vigencia y no permiten, las regresan a ustedes, ¿no? Esto luego de estar desde la madrugada esperando turno. Buenas noches. Buenas noches. Platíqueme cuáles las experiencias que ha tenido usted en estos últimos días. Sí, mire, es que mi inconveniente es de que, mire, no se me hace justo que, por ejemplo, yo vengo no soy de Puebla, vengo de otra ciudad a visitar a mi familiar, y me salen con que pues no pueden ingresar porque la credencial está vigente, les traen que ya está vencida, ya no es vigente. Entonces le enseñamos el papel a donde ya fuimos a hacer un cambio, pero por lógico lleva un proceso, pero no nos permiten, y no se me hace justo porque mire, ahora sí que gastamos dinero para venir a otra ciudad, aparte traemos los alimentos que desde un día antes estamos aquí formadas para poder visitar a nuestro familiar y que no nos hagan pues la posibilidad de dejarnos ingresar por un papel que pues se lo estamos demostrando que tenemos el papel, pero ellos tan fácil son de los que te dicen que no, y el maltrato en sus contestaciones pues como que no se me hace justo, porque no tan solo pues ellos sufren adentro, también nosotros los desprecios y los destellos que hacen afuera, como que no, ya, o sea, yo creo que ya es muy incómodo eso, aparte de que ya no nos dejan ingresar alimentos pues adecuados para ellos, o sea, todos nos hacen que porque si a él no le gustó, agarra, lo tiran, y tienen un contenedor ahí en la aduana que te dicen, no me pasa, te lo tiran en el contenedor para que después ellos lo levantan y a los mismos PPL se los venden los custodios, o sea, eso es algo incómodo. A ver, entonces ustedes, para que nos quede claro, porque parece que a este gobierno no paran las orejotas para que escuchen las campanotas. Y parece que le está uno hablando en otro idioma y necesitan detalles. Por ejemplo, al secretario de Gobernación, a Julio Huerta, que era el director general de gobierno cuando estaba Barbosa, creo que también, y es responsable, ojo, de los centros penitenciarios, tiene un subdirector, pero bueno, él es el responsable. Vamos a explicarle de manera pública al señor, porque parece que es un ignorante. Ustedes llegan con un trastecito, un topper, pues, como le llaman. Sí. En algunas ocasiones les meten hasta el dedo, ¿no? La mano como tal. Sí, porque, por ejemplo, en la aduana cuando revisan el alimento, tienen un utensilio, como un cubierto grande, que se lo meten en todos los alimentos, o sea, en el de todos, imagínense, o sea, si yo llevo mole y si la señora llevó sopa, o sea, así literal, lo meten uno tras otro, y no se me hace, para empezar, nada higiénico.
Ok. Después, si no le parece o está de malas o le cayó usted mal al de la aduana, Exacto. dice esto no pasa y lo tiran en otro contenedor, Ajá. pero no se lo Y lo regresan. tiran. No, lo tiran. De hecho, hasta lo que es, por ejemplo, o sea, si le gustó la crema, te dice que no pasa porque le gustó para que ellos se lo queden. Ok. Y O sea, ahí después, tienes que llevar la crema más corriente para que pueda pasar. y después eso lo meten para vendérselo a los propios pepeles, ¿no? Ajá, los custodios se los venden a los pepeles. Ok. Nada más ese es un caso, esa es una forma. Digo, para que el secretario de Gobernación, a ver si le da vergüenza pensar que así podría comer, porque digo, para ¿verdad? La hojalatería que tiene, a ver si le gustaría comer de esa forma, ¿no? Exacto. Digo, estamos hablando de situaciones humanamente decentes, diría yo. Sí, o sea, yo siempre he dicho, yo sé que a lo mejor, bueno, de parte de mi familiar está injustamente, pero también, o sea, sean o no sean culpables, no se vale que los traten así porque son seres humanos. Ellos también tienen sus derechos. Mire. Y a mí no se me hace justo, porque imagínese, mire, el famoso rancho está limitado. ¿Cuál es el rancho? No le dan, el rancho es el alimento que les dan, ¿sí? Que no llevan alimento para todos. Entonces, si nosotros nos dejaran ingresar alimentos para que nuestros pepeles puedan alimentarse, entonces no, ellos no agradecerían por todo eso. Mire, Y eso entiendo que lo hacen en el DIF, ¿no? Esa comida creo que la hacen en el DIF. Sí, según es para el gobierno. Ahora, yo he estado investigando y a mí me dijeron que la verdad el gobierno aporta una cierta cantidad para los presos. ¿Para qué? Para que les dé alimento, para que les dé agua, para que les dé una vida a lo mejor no justa, pero sí digna. Y no se me hace justo que también ellos tengan que dormir en el piso porque no nos dejan ingresarle ni siquiera una colchoneta. ¿Sí? Ellos duermen en el piso, les cobran el agua. Ellos pagan, hay un famoso talachero que es encargado de las celdas. Por ejemplo, de la letra E, de todos los de la letra E, por ejemplo, un suponer, hay un famoso talachero, que ese talachero se encarga de cobrarles luz, agua y la famosa lista, que yo no entiendo para qué sea la lista, pero son 20 pesos cada, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿se imagina? O sea, ¿qué hacen con ese dinero? ¿O por qué les cobran una lista? ¿O por qué les cobran una agua? Si ellos tienen derecho a darles agua. ¿Para qué? Para su higiene, para el sanitario. Y no se me hace justo que ellos tengan que pagar eso. Okay. Porque se supone que reciben una cuota del gobierno para los PPLs. Ahora, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Usted le lleva dinero? ¿Hay forma de meter el dinero? Pues es que es lo poco que podemos ingresar. Por ejemplo, yo hablo de mi persona. Sí. En mi PPL. Yo voy y con lo que yo le llevo un poco de despensa, que me gasto, no sé, 1,000 pesos, un suponer. Uh-huh. Y pues no sé, yo puedo lograr dejarle, no sé, 200 pesos, mucho, 300 pesos, que él paga 60 pesos diarios de la lista, 25 pesos del agua diario. Imagínese, ¿cree que él con los 200 o 300 que yo le puedo dejar, él vive? Y si no pagan, les pegan. Eso que han hecho que según sus muertes, de que según por sobredosis y todo eso, es mentira. ¿Sí? Es por entre las ellos hay peleas que les dan, ¿verdad? Es por las golpizas que les dan, de que ya deben de listas. Ahora, a mí se me hace injusto que le hayan quitado que no los dejen ya trabajar como hacían sus manualidades y todo eso. Ellos mismos sobrevivían con eso. Las piñatas. Entonces,
Exacto, bolsas. y ahorita ya todo lo que les tiraron su Zoom, o sea, ellos mismos están haciendo que entre ellos se coman. Sí, Muy bien. esas muertes, esa desesperancia, como el chico que se murió apenas, que según se ahorcó, fue por eso, fue por la golpiza que le dieron. ¿Por qué? Porque él vivía a un lado del dormitorio de mi familiar y ellos vieron cuando lo mataron a golpes porque debía ya mucho de la lista. ¿Sí? Todavía cuando estaba agonizando, ¿sí? Le llamaron a los del servicio médico y dilataron horas en llegar. Si ellos hubieran llegado a tiempo, lo hubieran salvado. Mas sin en cambio se lo andaban paseando, ¿sí? Porque son versiones y ustedes pueden investigar a los PPLs y todos se los platican, ¿sí? Que ellos hasta se andaban paseando los custodios el cuerpo. ¿Vale? Y después se lo volvieron a regresar ahí a su mismo dormitorio y dijeron que todos dijeran que ahí se había muerto por una sobredosis. Pero no entiendo cómo se los estaban paseando. ¿Se lo llevaban a la enfermería, lo regresaban o cómo? No, porque lo habían llevado a golpear a otro dormitorio, porque cuando ya los van a golpear los llevan a una celda que le dicen la perrera para pegarles. Porque no, Y ya porque no luego lo pagaba para regresan la a sus lista, que eran dormitorios. 60 pesos diarios. Ujú. Ve usted nada más. Digo, O sea, eso se me hace. Sí. Imagínese, uno vive al día, es un suponer. A mí me quitaron a mi cabeza fuerte porque el que está ahí, mi Pepe, él es mi esposo. Ok. Ahora yo tengo que trabajar para ahora ayudarlo a él, pero yo también tengo a mis hijos, también tengo una casa que solventar acá afuera, y no se me hace justo que allá tenga como si tuviera otra casa, porque tengo que darle dinero a él también para que no le peguen, para que él cumpla con su lista, para que él pueda ir al baño libremente y comprar su agua para poder echar al sanitario. ¿Hasta eso venden? Exacto. O sea, ¿cree que sea justo? No se vale, porque viera cómo, se lo juro, yo me muero de tristeza. Porque se lo puedo jurar y se lo digo con el corazón en la mano que es tan desesperante. Sin Vivir duda. así. Sí. Y estar con el día a día de que estos desgraciados entren a sus celdas a hacer sus revisiones y les tiren todo lo poco que nos dejan meterles y todavía se lo revuelvan sus alimentos con su jabón y con el cloro y todo. ¿Cree que sea justo? Mire, señora, Es algo inhumano. así es que ese es el punto. Aquí no, ni usted ni yo podemos en su momento decir, porque no conozco el caso, si es culpable o no. La autoridad fue la que decidió. Sin embargo, para la función que tienen los centros de reinserción social es precisamente la reinserción a la sociedad de la persona que está pagando por lo que hizo, ¿sí? Sí. Y esto es, y le deben de hacer en las mejores condiciones esta reinserción, pero parece que entran a un infierno. Ya no puedo decir mazmorras medievales, lo que sucede en el Cerezo, porque en el medievo les llevaban de comer, ¿sí? Los trataban de lo peor, pero les daban de comer. Y aquí, si no hay dinero, ¿cómo están sobreviviendo? Sí, por eso optan de ellos mismos quitarse la vida por la misma desesperación. Y fíjense que, y también, Pasan hambres. aquí el asunto es que tenemos una autoridad que presume de que las cosas están bien en Puebla
Y me llama también la atención que hay 30 y tantos, 40 y tantos diputados locales que tampoco no quieren ver absolutamente nada de eso. Pero cuando estaban en campaña, los visitan a todas las familias, quieren el voto. Pero... Y ya cuando tienen exacto. El mando ya se olvidan de... Y no de nosotros. hay un solo diputado, mucho menos el ejecutivo, que es el responsable, que es en este caso Julio Huerta, este secretario de Gobernación, que es una vergüenza, que cuando no podía, porque era director de gobierno, o estaba su tío Barbosa, pues no podía interferir con el subdirector de centros penitenciarios. Pero hoy que es el mero jefe, sigue siendo la misma porquería lo que está pasando. Entonces, a ver si... Y fíjese, quiere ser gobernador. No, imagínese. A dónde vamos a parar. Entonces, mire, seguramente hay mucho más que comentar. Nada más quiero que se mantenga en la línea si eso es posible, porque quiero mostrarle, usted dijo algo muy interesante. Quiero mostrarle a la gente que nos está viendo lo que, por ejemplo, el municipio de Atlisco, cuando fue el sismo, tuvo que pasar a todos los internos de aquí de Atlisco a San Miguel precisamente. Después los fueron reubicando a otras partes, pero sí existen internos de la región de Atlisco, ¿no? Bueno, sí, nada más para que usted tenga una idea de cuánto le están aportando. A ver si me pasas aquí, Sony. Bueno, miren, este es el dictamen de pago del Cerezo. Le voy a habilitar la edición porque no lo va a poder usted ver bien. Allá en casita usted este ceñito lo va a poder ver más al rato, ahorita en la transmisión, pero estoy mostrando lo que va a mandar, lo que ya aprobó el municipio de Atlisco junto con los municipios miren, aquí esto es muy importante. Dice, desde el año 2002, los presidentes municipales solicitaron el apoyo del gobierno del estado ante la falta de recursos presupuestarios para solventar los gastos de operación de los centros de reinserción social distritales, por lo que fue necesario la celebración del convenio de coordinación intermunicipal a fin de que cada uno de los municipios que conforman cada uno de los distritos judiciales del estado coadyuven a sufragar los gastos de operación del respectivo centro de reinserción social distrital, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, es decir, el Fortamón. Dice, con la finalidad de proporcionar a los sentenciados las herramientas necesarias para su reintegración a la sociedad y garantizar el respeto a la dignidad durante el periodo de ejecución de la pena privativa de la libertad. Ojo, para eso firmaron el convenio. Ok. Aquí, bueno, vienen todas los aspectos, y aquí está lo que yo les digo. Con motivo del sismo, el 19 de septiembre de 2017, las instalaciones del Cerezo resultaron afectadas y en consecuencia quedaron inhabitables. Bueno, en este caso, ceñito, usted, bueno, está en Puebla, pero aquí en Atlisco, ¿no? Pero aterrizo la información para que tenga usted una idea. Dice Jane, sí, de hecho, sí sé, por eso, pues nosotros también somos de ahí. Nosotros somos de Checla. Ah, pues mire, por ejemplo. Por eso, porque ve que quitaron el Cerezo. Sí, ahora, dice, se trasladaron todos los internos al Cerezo del Estado San Miguel. También lo que es que dicho traslado fue en calidad de depósito, por lo que este honorable ayuntamiento sigue aportando recursos para la alimentación de los internos. ¿Ve usted? Sí, es lo que le comentaba. No, y además aquí yo lo he venido diciendo, así como el pago del transporte de los familiares cada día martes de la semana.
Esto lo aprobaron en la semana, ceñito, amigos que nos ven. ¿Sí? Sí. Y aquí está la cantidad Sí. de 6,293,779 pesos con 90 centavos, lo que representa el 5% de el fondo Fortamun, es decir, de 125,875,000 que le llegaron a Atlisco. El 5% va para el Cerezo de San Miguel, es decir, 6,293,000. Entonces, si Atlisco está mandando 6 millones para todo el año, ¿cuánto está enviando otros municipios? ¿Sí me explicó? Que es el 5%, ¿verdad? Incluyendo también al municipio de Puebla, porque al municipio de Puebla no creo que le lleguen 123 millones de Fortamun, le llega 10 veces más. Es decir, entonces tienen dinero para que no cometan este tipo de estupideces en cobrar hasta el agua para echarle a la taza del baño y puedan tener una reinserción como lo plantea aquí el dictamen de esta presidenta de Atlisco, porque ese es el espíritu del centro penitenciario. Y entonces cuando nosotros vemos que sí hay dinero, que sí están, que hay presupuesto del Estado y de los municipios para el funcionamiento de estos centros penitenciarios, ¿quién es? ¿En dónde se queda ese dinero? Y además, todo el dinero que le sacan a ustedes los familiares y a los propios internos, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se queda? ¿Quién es el ganón? ¿No? Y eso es lo que yo también quisiera, esa es mi inconformidad. Quisiera saber, el famoso talachero que cobra todo eso, ¿a quién se lo da? O sea, imagínense, porque no es un interno, no son dos, son muchísimos. Entonces, imagínense, haga la cuenta, el otro día estaba yo haciendo la cuenta de cuánto pago al mes por su lista, por su agua, por todo lo que le piden. Imagínense, yo pago 26,000 pesos. Es como si fuera usted, como si vivieran en una casa residencial. Exacto. Qué barbaridad. Y usted puede saber que yo tengo un salario mínimo, que Dios es tan grande, de verdad, que yo no sé de dónde me sale, pero puedo solventar los gastos de mi casa, de mis hijos, señora, y también de mi esposo. Si usted tuviera dinero, su esposo no estuviera ahí. Con eso le digo todo. Por eso le creo que usted no tiene recursos. No. Porque los que tienen dinero no están ahí. Para pronto. Exacto. Entonces, sí, le agradezco muchísimo. Están extorsionados porque, imagínense, yo también ya llevo 2 licenciados que me han robado hasta donde no, pero nada más no mueven ni un dedo. Ya platicaremos de eso después de este asunto. Lo que me interesaba, ceñito, es que se volviera a retomar este tema. Yo de hecho voy a enviarles el link para que lo puedan compartir con todos los familiares, porque sí hay repercusiones, y que se den cuenta que no cambió absolutamente nada este gobierno, y seguir picando piedra. En eso yo les puedo ayudar. Sí, y también afuera, imagínense de qué sirve que uno, por ejemplo, yo me voy a formar desde un día antes, y según llego y nada más ahí nada más hay como, ¿qué le puedo decir? Como 10 personas cuando yo llego. Y cuando ya nos tenemos que formar en la fila para pasar, ya aparecen como unas 70 personas adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque ya llegó la que según dice que ya hicieron faena, que ya tienen su lugar apartado. Entonces ya venimos entrando hasta las 12, 1 de la tarde, y a las 2 de la tarde nos sacan. Entonces, ¿de qué sirve que nos desvelemos desde un día antes para que otras más gandallas que venden sus lugares tengan más privilegios que nosotros? Es el asunto de circular el dinero. Exacto. Muy bien. Señora, yo le agradezco muchísimo que me haya usted llamado. Nos vamos a mantener en contacto para que continuemos con esta situación. ¿Sí?
pero le agradezco muchísimo le agradezco. su valentía y porque entiendo, y déjeme decirle allá en casita que muchos de ellos han hablado conmigo, pero no quieren hablar porque o los van a ubicar o van a ubicar al interno y esto representaría una golpiza en la perrera. De hecho, sí, de hecho, sí. Ese es el miedo que por eso muchos nos callamos. Y con el riesgo de que se les pase la mano y al rato, no, pues fue una sobredosis y ya, se acabó. Entonces, por eso le digo que le reconozco su valentía. Muchas gracias, señora, y después me comunico con usted. ¿Le parece? Muchas gracias, se lo agradezco. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted. Esa es la realidad, la Puebla real. El Atlisco real. ¿Dónde está el dinero entonces? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Dónde está el dinero del presupuesto? ¿Y dónde está el dinero que le sacan a chingadazos a los internos y a los familiares? Y aún así los tratan como los tratan. Digo, hay mucha gente que seguramente, y yo no soy nadie para decir se lo merece, porque a veces todos nos lo merecemos, pero hay mucha gente que sí puede estar ahí porque se lo merece. Pero el espíritu, oigan ustedes, de la ley y de el sistema penitenciario es la reinserción social, que es que aprendan que tuvieron un error, que cometieron un error y que salgan a la sociedad a reintegrarse, a reinsertarse. Pero en México, esas son universidades del crimen, o bien hoyos negros de donde nunca salen. Así. Y ustedes me dirán, oye, Corso, ¿y por qué siempre estás insistiendo en eso? Porque es el México que ya no debemos de permitir que exista. ¿Usted vio la película del Gringo con Mel Gibson? Échele una revisada. Así nos ven. Así nos ven desde fuera. Véalo usted. Y va usted a ver cómo nos ven. Y es una vergüenza. A mí me da vergüenza. Y verán a nuestros políticos, ¿verdad? A los regidores aquí en Atlisco aprobando 6,293,000 pesos para que a saber dónde se lo están gastando. Nadie puede salir y decir, a ver, pues a mí me daría mucho gusto que el gobierno del estado, el centro la dirección o subdirección de centros penitenciarios informara a todos los municipios las condiciones en las que se encuentra el San Miguel, ¿no? O por lo menos los internos de este distrito judicial de Atlisco, algún regidor que pueda decir alguna cosa como esa. Van a decir, ¿y este güey de dónde sacó todo eso? Pero esa es la realidad, esa es la Puebla real. Lástima, ¿no? Me voy a un corte comercial, regreso, no se vayan. Amigos aficionados.